Después de leer todo esto de Pepe Melero y de Ana Pilar, pues la primera pregunta que yo me hago es: ¿qué hago yo aquí con estos dos grandes monstruos? Que además pues, les tengo que hacer un examen y claro, pues se supone que el profesor sabe más. No es el caso. Yo aquí estoy como coordinadora del debate que vamos a establecer y desde luego pues con el background que tienen seguro que nos van a dar mucho juego. Bueno, como comentaba anteriormente, la elección de un itinerario de estudio a edades tempranas está provocando pues, carencias educativas que afectan a la mayoría de los alumnos, a la media en general, sin entrar a debatir además por la influencia que puede haber por parte de los padres de dirigir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a una determinada titulación. ¿Qué es lo que estamos observando? Pues estamos observando graves errores en la escritura. Estoy hablando a nivel de universidad. ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Qué es lo que vemos cuando corregimos un trabajo? Errores en la escritura, en la redacción, en la forma de expresarse, que es muy frecuente. Grandes lagunas de conocimiento en el porqué de las cosas que nos rodean, aspectos científico-técnicos de cultura media que en una sociedad de la tecnología se debería conocer, pues no se conocen. ¿Relacionados con qué? Con la alimentación, por ejemplo, la nutrición, el cambio climático. Todos hablamos de ello, pero casi nadie sabe explicar el porqué de algunas cosas. Salud. Y ya no hablemos, que es donde nos vamos a centrar, de aquellas enseñanzas que desgraciadamente en nuestro país han pasado de ser educación de niñas, que solo se daban a las niñas, a ser una educación prescindible. ¿A qué me refiero? Educación en música, poesía, literatura, pintura, fotografía, cine, teatro, arte en general, y podríamos incluir también pues, un gran aspecto de las ciencias sociales. Entonces, va la primera pregunta y el orden de contestación no lo pongo yo. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la... Bueno, voy a empezar por la pregunta del millón, porque hemos hecho un debate y a lo mejor sobraba el debate. Pregunta del millón. ¿De verdad o por qué es importante esta otra educación? La iba a dejar para el final, pero he decidido que la ponía a la primera. La Pilar. Buenas tardes, muchas gracias por dejarme ser la que inicie y tome la palabra. Muchísimas gracias a Ana, que es el colmo de la humildad y de todo, porque vamos, decir que ella no sabe qué hace aquí, vamos, no estaríamos nadie aquí si no fuera por ella, por todo su trabajo en la Facultad de Ciencias, por todo su trabajo en la universidad, porque yo espero que dentro de muy poco tiempo la tengamos de rectora, porque de verdad que esta ciudad, si se pierde una rectora de esta categoría, es que está loca. O sea, Aragón no sabe lo que tiene, es un lujo tener a Ana. Cuidado, porque Aragón muchas veces pierde muchos lujos y solo los valora cuando se van. Todos sabemos los casos que cuando ya estás viviendo en Madrid o no sé dónde, entonces dicen, ay, espera, que vuelvas, que vuelvas. No, pues no dejes que se vaya, ¿no? Que es lo más importante. Pues bueno, que de verdad que es un lujo. O sea, que todo lo contrario, que con su humildad hay que decírselo, porque yo creo que si no, también es cierto que también los aragoneses ese aspecto que tenemos a veces de ser demasiado modestos, también hay que cuidarlo. Yo creo que los catalanes en ese punto son un poquito más presumidos que nosotros y yo creo que es algo que es bueno porque es la valoración de lo que tienes. Lo malo sería cuando tú eres presumido de algo que no tienes, pero en el caso de Ana, con todas las virtudes que tiene, puede presumir sobradamente, así que No, estamos muy agradecidos. eres una amiga, ese me parece. Me sumo ya para no repetirme luego. No. Me sumo a estas palabras. Está clarísimo y tengo unas palabras de mi hermano que me gustan mucho, porque cuando dice, no, es que claro, tú dices todas esas cosas buenas porque son tus amigos. No, dice, tengo la suerte de que mis amigos son los mejores de todas las materias. Y entonces, con lo cual es cierto que sí que es cierto que somos amigas, pero es que lo que digo es totalmente real. O sea que lo único que tengo es la suerte de que sea mi amiga, pero eso es ya digo, un lujo. O sea que todo lo contrario. Y quiero además que se quede grabado eso, que Aragón valore lo que tiene aquí, lo que tiene ella, lo que tiene con su familia, porque Juanjo, Javier y Carlos y sus respectivas son una maravilla. Y yo creo que, bueno, pues que Aragón también tiene que cuidar no solamente el patrimonio, que como la Jota lo está costando que también que se recupere y que se valore, pues también la UNESCO, que nos acompaña Agueda Tutor como coordinadora de Escuelas UNESCO de Aragón, pues la UNESCO tiene también el patrimonio inmaterial y tiene incluso algunas personas a las que se consideraría que sería patrimonio también y que deberían guardarlas. Pues bueno, pues yo creo que un caso sería para guardarla, esperemos guardarla dentro de muchos años y que ahora esté viva, ¿eh? Pero en cualquier caso quiero decir que este patrimonio hay que defenderlo y valorarlo, el patrimonio humano. Y hablando de patrimonio, pues hablando de esa otra educación.
Yo me alegré muchísimo cuando Ana tuvo el detallazo tan enorme de invitarme, porque me encanta hablar de educación musical, por supuesto. Yo soy una ferviente defensora de lo que aporta la educación musical. Yo me empecé a formar con mi familia era muy melómana, ya desde bisabuelos que tenían palco en el liceo y demás. Mi madre contaba que su abuelo le contaba los cuentos, eran las óperas, claro, por supuesto, algunas contadas con ciertas diferencias, porque ya saben que casi todas las óperas son muy truculentas, pero en cualquier caso, quitándole la truculencia, pues en medio, pues oía las canciones, etcétera, entonces para ella era como un juego. Yo recuerdo que hemos crecido en ese ambiente que, como muy bien decía Ana, era de señoritas que se formaban para no ejercer, y que mi madre justamente cuando creó el centro fue porque mi hermano Jesús Ricardo, al fallecer por cáncer, pidió antes de morir que se pusiera un centro con el nombre de la Virgen, que llevase el nombre de Santa María, y mi madre pasó a ejercer, que además, pues mi madre pasó y con mi tía, fueron las dos, María Pilar y Ana María Gracia, las que lo pusieron, con algunos problemas con la familia, puesto que era una cosa muy rara poner un centro, el convertirse en mujeres empresarias y todo. Incluso mi padre, pues a le costó, que era muy majo, pero era un ingeniero, muy científico, y todas esas cosas le costaba también entenderlo. Y bueno, pues con el paso de los años, ahora cumplimos ya 50 años, pero en cualquier caso, pues es cierto que todo lo que ha dicho Ana, pues es verdad que esa enseñanza se ha valorado siempre de una manera como muy complementaria. Y lo de complementario siempre es un término muy peligroso, porque yo siempre le digo a la gente cuando dice, claro, esto es complementario y eso es bueno, digo, vamos a ver, tú no puedes salir a la calle sin falda o sin pantalón, ¿vale? Porque es un elemento sustancial de tu vestimenta, pero puedes salir sin pañuelo. Eso es un complemento. Entonces, cuidado. Si unimos la palabra complemento con algo innecesario, entonces no me gusta que digan que somos una enseñanza complementaria. Si lo que dicen es que es complementaria porque es necesario, porque si no nos falta una pieza, entonces ya me gusta más, ¿vale? Pero para eso prefiero que digan que realmente es otra educación y que forma parte de la educación. Pero para que vean cómo nos costó, pues nosotros no formamos parte de las enseñanzas artísticas de una ley hasta que llegó la LOCSE. Hasta la LOCSE no existíamos en la ley de educación. O sea, no existíamos. La ley de educación lo que hablaba era de otras enseñanzas, pero la enseñanza de música no llegó a estar hasta que vino la LOCSE. Estamos hablando de los años 90. O sea, han pasado muy poquitos años. A los jóvenes ahora, cuando les hablas de los 90, les parece la antigüedad, ¿no? Porque parece que es los viajes de la tele de estos de cachitos, ¿no? Pero para nosotros los 90 son hace 4 días. Entonces, realmente es sorprendente. Quiero decir con esto que realmente la educación musical, la educación artística en general, la música, si nosotros nos quejamos como música, los de danza se suelen quejar un poco más todavía, pues que siempre hay una cenicienta mayor que nosotros, ¿no? Y cuando nos quejamos nosotros los de danza, dice, y nosotros, incluidos los de la Jota. Tenemos entonces ese problema. Primero, que no se considera una educación, no se considera una formación. Cuando luego nos introdujeron en la LOCSE, entramos también en un terreno peligroso porque nos metieron en enseñanzas de régimen especial, que eso quedó como muy bonito. Pero a mí, por otro lado, yo les decía, es que yo quiero ser normal, ¿vale? Yo lo que quiero es una enseñanza y que no seamos especiales, porque en cuanto eres especial, pues por ejemplo, muy básico, la primaria tiene 6 años, ¿no? Pues nosotros tenemos 4 años de elemental. Ya somos especiales, ¿no? A la gente dice, bueno, mejor, más interesante. Pues no, si hay 6 años de niño, pues 6 años de niño, ¿vale? Porque el elemental debería tener 6 años. Lo mismo. Ese tipo de detalles, el que nos pongan siempre en especiales, siempre es. Siempre especial al final siempre queda como de raro, ¿no? Saben que Álvaro siempre comenta también lo del raro, de los whiskies, que siempre pone raro, Scotch whisky, ¿no? En el sentido de raro como bonito, como algo muy especial. Pero el sentido de raro a veces nosotros lo decimos coloquialmente como qué raro es este, ¿no? Entonces, ese sentido de raro es muy peligroso también en las enseñanzas, porque cuando a veces vamos a pedir algo al ministerio o a la administración, uy, es que sois tan raros, es que claro, hacéis unas cosas tan extrañas que no las entendemos y tampoco entienden muy bien para qué. Pues como muy bien decían, a mí me gustó mucho el título ese de la otra educación, ¿no? Porque realmente esa educación es necesaria, por supuesto. Yo soy una defensora de la educación musical porque la he vivido y porque luego conozco, de verdad, son 50 años y conozco realmente los efectos que produce esta educación. El problema que hay es que muchas veces nos pasa como a los sacerdotes, es decir, nosotros hacen misa y lo dicen a los que ya están convencidos, y entonces el problema es ese, que hay que decirlo a los que no están convencidos, o sea, a los que no vienen a misa, hay que decirles las cosas. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que predicar porque con los papás que vienen, y tengo el gusto de ver a algunos papás que están aquí, pues con los papás que vienen a la escuela, porque es muy importante a la escuela y al centro la labor que se necesita para que los alumnos acudan a esta otra educación, los padres.
decían que Kodály había dicho una vez una frase, no estoy segura de que sea real, pero que decían que le habían preguntado cuándo debería aprender un niño música y dicen que contestó 9 meses, entonces todo el mundo dijo, oh, y cuando el embarazo, antes de nacer la madre. Entonces, claro, ya, ¿por qué? Pues porque es el ambiente, o sea, realmente para que alguien traiga música a sus hijos, tiene que ser unos padres que crean en la enseñanza musical, porque tienen que dedicar un tiempo, porque tienen que dedicar un espacio, un dinero en muchos casos, no solamente porque sea una enseñanza pública o privada, ¿vale? O sean privadas, son los instrumentos, etcétera. Tienen que organizar la vida alrededor de la música. Es decir, hay ensayos, hay conciertos, hay muchas actividades. Entonces, también es algo muy social la enseñanza musical. ¿Y qué aporta? Aporta todo. O sea, aporta toda la educación de la inteligencia emocional, que ahora también se defiende tanto y que en su momento no se valoraba, que toda la inteligencia era la inteligencia práctica. Y pues se ha descubierto que todo eso está en la música. Todo y más, yo creo. Es decir, a través de la música se podría incluso hacer al revés. Es decir, a través de la música enseñar todo, porque si nosotros enseñamos bien música, enseñamos historia, enseñamos matemáticas, enseñamos literatura, enseñamos plástica, enseñamos todo. Es decir, se podría hacer casi la vuelta a la tortilla y hacer todo enseñanza musical y hacer que de esa enseñanza musical se derivase todo eso. Así que yo creo que vamos, que es absolutamente necesaria. El problema es que en España todavía, y eso sí que es muy triste, no se ha llegado a convencer lo que es la sociedad. Es decir, en España tenemos grandes artistas de fama internacional, pero no ha calado en lo que es la sociedad la idea de que es necesaria la formación musical. Y una formación musical que no sea extraescolares, que están un poquito por debajo, no en el mal sentido, sino simplemente porque están dedicadas a atraer a los públicos, a crear cantera. Pero cuidado porque cuando luego a veces los traen a una escuela de música o a un conservatorio o centro autorizado, también hablan de extraescolares. Dicen, son las extraescolares. A veces digo, no somos extraescolares, ¿no? Entonces, cuidado, entre esas enseñanzas hay muchos niveles y muchas diferencias, porque hay alumnos que hacen música para ser profesionales de la música, pero hay alumnos que hacen enseñanza de música para ser profesionales de otra actividad. Y hay alumnos que no saben qué es lo que hacen y me parece perfecto lo que tú has dicho de esa decisión tan temprana que tienen que tomar, porque lo mejor sería, pues como hacíamos antes, que teníamos un bachillerato generalista. Yo soy de letras puras, pero agradezco haber tenido formación en ciencias, lo agradezco muchísimo, aunque no eran mis asignaturas preferidas, pero creo que hay que tenerla, creo que como tú muy bien dices, también estoy muy de acuerdo con los aprendizajes tempranos, porque aquí todavía se ha puesto de moda lo de aprender a leer a los 6 años, cuando sin embargo, en otros países, yo el otro día hablaba con gente de Inglaterra y me comentaban que ellos empiezan a leer a los 4, como hacíamos antes cuando éramos pequeños. Realmente a los 6 no se tiene comprensión lectora si acabas de empezar a leer. Es decir, lo que tienes es la comprensión de unir las letras, pero no tienes comprensión lectora. Con lo cual, en primaria, todo el primer año, yo creo que un poco lo que comentabas tú, llegan mal a la universidad porque todo ese primer año de primaria realmente es en cierta manera muy inútil si no se tiene esa base. Así que yo creo que es tremendamente necesaria. En el resto de países de Europa está claro, pero porque estuvo ya claro hace muchos años, entonces les cuesta menos y yo valoro mucho cuando los alumnos se van al extranjero porque cuando vuelven, vuelven nuevos, ¿vale? Porque todo lo que tú les has contado, cuando vuelven dicen, oh, oye, que cuando digo que toco el piano me dicen, oh, qué maravilla, oh, que no sé qué. Cuando aquí es todo lo contrario, lo siento por el fútbol, pero realmente se valora muchísimo el fútbol aquí. Yo, por ejemplo, veo el telediario, la mitad de telediario es fútbol, ¿no? Digo, y luego tienen una notita de cultura, pero que además una notita de cultura puede ser que hoy ha sido Shakira, ¿no? Y otras veces es el concierto de Año Nuevo y es no sé qué, pero somos una anécdota, ¿vale? Entonces, claro, dices, oye, ¿por qué no hay una sección de cultura como de deportes en todos los telediarios? Que hay materia, ¿vale? ¿Y por qué nos tenemos que tragar todos los deportes para llegar al tiempo? No tengo nada en contra, ¿vale? Pero es una presión, es decir, yo a veces me entero de futbolistas porque quiero ver el tiempo y entonces tengo que esperarme, ¿vale? Y si te vas, cuando vas ya no vuelves al tiempo, porque no sé qué pasa, que los controles del zapping siempre son fatales. Entonces, yo creo que eso es lo que falta. Falta no un amor hacia la música, porque el auditorio se llena y que me alegro mucho además, porque todo el equipo del auditorio de todos son todos fantásticos, es decir, se llena la filarmónica, se llena, es decir, hay afición, pero lo que tiene que haber es una valoración de lo que es la educación musical y la educación musical en todas esas vertientes. No me extiendo más. Buenas tardes. Ya han visto cómo son geniales los músicos. Los músicos son la parte más extraordinaria de las artes. En las academias de bellas artes, que como saben ustedes tienen diferentes secciones, la sección de pintura, la sección de escultura, la sección de arquitectura, siempre los más geniales son los de la sección de música.
porque son maravillosos como Ana Pilar. Todos los demás trabajamos con cosas que tocamos y que vemos. Los escritores con las palabras, con las letras, los pintores con las imágenes, los escultores con las imágenes, los arquitectos, todos trabajan con cosas que se ven, excepto los músicos. Los músicos trabajan con algo que no se ve, que son los sonidos, que lo tienen interiorizado en la cabeza. Entonces son gente muy especial. Son gente distinta. Los músicos son geniales, son distintos a los demás artistas. O sea, todos los demás artistas estamos más o menos vamos por el mismo camino, pero los músicos no. Los músicos es una raza especial y maravillosa y con un talento extraordinario para poder ver en la cabeza lo que los demás no vemos y sentir lo que los demás no vemos, porque los sonidos no se ven. Entonces, han visto que bien se expresa Ana Pilar y que speech tan maravilloso nos ha explicado sobre la importancia de la música, que podría extrapolarse a la importancia de las humanidades, ¿no? A la importancia de las letras, a la importancia de la poesía, a la importancia de tantas otras cosas, ¿no? Aquí hablábamos de que una formación completa solo se logra si añadimos, lo dice el programa de este ciclo, si añadimos al conocimiento que se trata de conseguir, ¿no? De que se trata de obtener, si le añadimos la sensibilidad para fomentar los valores éticos y estéticos. Y de eso se trataría. De eso es de lo que tenemos que hablar, es decir, de cómo podemos, además de nuestras formaciones individuales en el mundo del derecho, en el mundo de la música, en el mundo de la química, de las ciencias, de lo que sea, cómo podemos añadirle a eso los valores éticos y estéticos que nos hacen ser diferentes y ser mejores, ser más perfectos, ser humanamente más... tener más altura, tener más presencia, tener más discurso, tener en el fondo más libertad, porque todo esto nos da más libertad. Yo he pensado en esto y en esos valores éticos y estéticos. Y entonces he pensado en un libro muy desconocido de un autor zaragozano, bueno, es de Huesca, pero vive en Zaragoza con nosotros, que ha sido profesor del Liceo Europa y probablemente profesor de los hijos de Ana y de Juanjo, que es un gran amigo mío y que se llama Ismael Grasa, que es un filósofo, que escribió hace unos pocos años este libro maravilloso que se llama La hazaña secreta. La hazaña secreta es un pequeño librito de 100 páginas, que es un manual que él escribió para explicar a sus alumnos esos valores éticos y estéticos. Y yo me he atrevido a ser optimista, porque luego me gustaría hablar también de cómo está la educación hoy, ¿no? De esa famosa carta que ha publicado Daniel Arias, un catedrático de Organización de Empresas de Granada, explicando lo que Ana el Duque decía al principio, de cómo está bajando la calidad de la enseñanza dramáticamente, cómo llegan los alumnos a la universidad, cómo no saben expresarse, cómo han perdido vocabulario, cómo han perdido interés por todo, es decir, la decadencia absoluta de la formación en España. Eso, que parece ser que seríamos muy catastrofistas si nos ponemos en ese plan, yo no me querría poner ese plan, pero sí es verdad que aunque no seamos catastrofistas, hay que constatar eso. Y me gustaría luego discutir de eso. Pero primero vamos a hablar de lo positivo, de los valores éticos y estéticos, que era de lo que se hablaba en el programa que hoy nos trae aquí, ¿no? Ismael Grasa, en este librito, va hablando de diferentes valores éticos y diferentes valores estéticos que él quiere transmitir a sus alumnos de 15, de 16, de 17 años, es decir, a los alumnos que aún no han entrado en la universidad y que quiere formarlos para ser grandes personas el día de mañana en estos valores, ¿no? Bueno, pues hay cosas muy bonitas que yo me gustaría leer algunas de ellas para que vean por dónde podemos debatir y por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre la política, ¿no? La política, que es tan denostada por muchos, ¿no? Tan denostada por muchos. Dice Ismael, por ejemplo, les dice a sus chicos, les dice a sus alumnos: los clásicos griegos
advirtieron que no existe la felicidad fuera de la sociedad y de lo público. Por eso todo lo que uno hace es político. Y como a veces se dice, desentenderse de la política es una actitud igualmente política. Así que no es propio de nosotros decir, no me importa o no va conmigo. Esto es defender los valores éticos, es defender la política. Tenemos la sensación, todos oímos a todas horas, los políticos son gente corrupta, los políticos son todos unos aprovechados, los políticos... Pero lo público y lo político está en todo, está en nuestras decisiones diarias permanentes. Y eso es lo que él quiere transmitir a sus alumnos como un valor ético, el creer en el valor de la política como fuerza transformadora de la sociedad. Cada uno con su ideología. Yo quiero transformar la sociedad desde el punto de vista de la derecha, o yo quiero transformar la sociedad desde el punto de vista de la izquierda, o yo quiero transformar la sociedad desde el punto de vista liberal conservador, o yo quiero, cada uno con sus opciones, pero la política es una fuerza transformadora de la sociedad. Entonces, ante las críticas a la política, un valor ético es la defensa de la política. Otro texto muy bonito de Ismael, por ejemplo, habla de la confianza en los demás, de perseguir la justicia y la igualdad. Les dice a los alumnos, uno ha de confiar en los demás. No se puede ser feliz desde el recelo permanente. Qué bonito es esto. Que confiar en los demás. No podemos ser felices desde el recelo, siempre sospechando que los demás nos van a hacer daño, o nos van a poner la zancadilla, o nos van a... Porque entonces no vivirías nunca, ¿no? Dice, donde no llegue uno, otros podrán llegar. Nuestra política, la vida que queremos, se apoya, les dice a los alumnos, sobre esta confianza. Confiar en los demás. Dice, a la vez se ha de tener presente que uno persigue la justicia, no la igualdad. O dicho de otro modo, se ha de amar la igualdad desde la justicia, no la justicia desde la igualdad. Interesantísimo. La defensa de la justicia. Y gracias a la justicia llegaremos a la igualdad. Cada hombre en su libertad, dice, ha de contar con posibilidades de llegar ahí donde se proponga. Esto también es muy importante y también me gustaría que debatamos sobre esto, sobre algo que algunos políticos habréis escuchado recientemente que están criticando o poniendo en tela de juicio la meritocracia. Lo han hecho la hija de Bestringe, por ejemplo, lo han hecho varios en diferentes foros de criticar la meritocracia, ¿no? Pero claro, la meritocracia es algo fundamental para salir adelante. Lo decía el otro día, lo decía el otro día Carmen Iglesias, lo decía el otro día Carmen Iglesias en El País, y lo apunté porque dije, qué bien me viene esto para hablar de esto, ¿no? De la meritocracia. Ella decía, hablaban de quitar las notas y de que las notas hay que suprimirlas, y ella decía, la única posibilidad de tener una mayor libertad es a través del conocimiento y la educación. Ahí estamos todos de acuerdo. Dice, es muy grave decir que las notas son competitivas y que por lo tanto, como son competitivas, para quitarles presión a los chicos hay que quitarlas. Ella decía, mantener eso perjudica a los más desfavorecidos. Y esto es una postura progresista. Lo digo porque era alguien de Podemos, por ejemplo, la que mantenía estas posturas, ¿no? Suprimir la meritocracia, ¿no? Pero decía, mantener esto perjudica a los más desfavorecidos. Y dice Carmen Iglesias, directora, como sabéis, preceptora del Rey, preceptora de Felipe V, directora de la Real Academia de la Historia, catedrática en Madrid, o sea, una personalidad incontrovertible. Dice, mantener eso perjudica a los más desfavorecidos. Dice, yo fui huérfana de padre tempranamente. Y hubiera sido imposible salir adelante en un régimen sin notas. Se puede perder muchísimo talento. Tienes razón, es decir, ¿cuánta gente humilde ha salido adelante gracias a la meritocracia? Gracias a que ha estudiado, porque gracias a que ha podido demostrar que era mejor que los ricos, que era mejor que los que lo tenían todo hecho, que eran mejores que los hijos de la burguesía que lo tenían todo hecho. Y sin embargo, desde familias humildes, desde familias pobres, desde familias desfavorecidas, como la de Carmen Iglesias, huérfana,
han podido llegar donde han llegado a ser preceptoras del rey gracias a la meritocracia, gracias a que han podido estudiar y trabajar y demostrar que eran mejores que los demás. Si no hubiera notas, si no hubiera meritocracia, ¿yo cómo demuestro que soy mejor que los que no trabajan? ¿Cómo abandono, cómo dejo de ser un siervo de la gleba? ¿Cómo dejo de ser un hombre que pertenece a las familias humildes condenadas a ser siempre humildes si no puedo demostrar que puedo ser tan listo y tan trabajador y tan capaz como los demás, ¿no? Esto es también algo de defender valores éticos, como dice Ismael en su libro, ¿no? Es decir, esta parte de la defensa de los valores éticos tan importante, ¿no? Hay una cita de Natalia Ginzburg, preciosa. Natalia Ginzburg es una escritora italiana que yo les recomiendo vivamente, buenísima, y él cita, también les cita a los alumnos una frase de Natalia Ginzburg en un libro que se llama Las pequeñas virtudes. También esto es para debatir y para pensar éticamente en esto, en la educación que tenemos que darle a nuestros hijos, ¿no? Decía Natalia Ginzburg, dice, en relación con la educación de los hijos, pienso que se les debe enseñar no las pequeñas virtudes, como se titula el libro, sino las grandes virtudes. Dice, no el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia respecto al dinero. Qué grande, ¿no? Es decir, no hay que enseñar a los niños lo pequeño, no hay que enseñarles, ahorra unas pesetillas, no te preocupes del dinero, sé generoso. Esa es una gran virtud, no la pequeña virtud del ahorro. Esto es muy revolucionario. Dice, no hay que enseñarles la prudencia, sino el valor y el desprecio del peligro. No la astucia, que sería una pequeña virtud, no la astucia. No les enseñemos a nuestros hijos o a nuestros alumnos la astucia. Enseñémosles la franqueza y el amor a la verdad. No les enseñemos la diplomacia, el quedar bien, sino el amor al prójimo y la abnegación, dice Natalia Ginzburg. Dice, no el deseo del éxito, también es muy revolucionario esto. No les enseñemos el deseo de éxito, el convertirlos en esta gente que siempre trepa y trepa y trepa hasta llegar a lo más alto de la cucaña. No les enseñemos el deseo de éxito, sino el deseo de ser y de saber. Esto para un educador es fundamental. Bueno, pues este librito de Ismael, del que luego podríamos hablar de los estéticos, porque hemos hablado de los valores éticos, pero también hay de los valores estéticos. Por ejemplo, él dice cosas muy bonitas. Dice por ejemplo, habla de los muebles antiguos y dice, en todas las casas hay que tener algún mueble antiguo. Dice, porque no podemos tener todo de IKEA. Porque la estética te obliga a tener algo antiguo, algo hermoso, algo que han tenido generaciones anteriores, que han tocado con las manos tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Dice, porque igual que exigimos que en las ciudades se conserven los cascos históricos, los templos, los teatros romanos, los restos de lo que sea, igual que queremos que haya cosas antiguas en nuestras ciudades, y las ciudades más hermosas, Roma, pensemos, son las que mejor conservan un patrimonio antiguo, ¿por qué en nuestras casas, que no dejan de ser nuestra pequeña ciudad, por qué en nuestras casas solo podemos tener cosas de IKEA? ¿Por qué solo podemos tener cosas modernas? No, la estética nos dice que en nuestras casas, además de muebles de IKEA, tendremos que tener cosas antiguas, cada uno de sus posibilidades. Yo que no he sido nunca rico, yo he vivido de un sueldo, el mío y el de mi mujer, no he sido empresario, quiero decir, no, he vivido, no quiero echarme a llorar de que no te pasado necesidades, pero no he sido un hombre rico, pero he tenido lo suficiente para comprarme algún mueblecito antiguo. Pocos, no maravillosos, pero sí tengo alguna cosa bonita que me he ido comprando, quitándomelo de otras cosas. Es decir, todos, en la medida cada uno de nuestras posibilidades, podríamos tener alguna cosa selecta. Los libros que yo tengo, eso sí, claro, los libros antiguos es lo mismo, es decir, no es lo mismo una edición de García Lorca editada ayer que una edición de los poemas del Cantejondo que García Lorca tuvo en las manos y que él cuidó y que mimó la tipografía, y que, como Ana me decía antes de esos libros, dice, ¿cómo los mimamos, cómo los trabajamos? Pues García Lorca mimaría y cuidaría con el tipógrafo de la imprenta y con el cajista de la imprenta, entonces cajistas, porque se componían los libros, mimaría el libro. Ese es el libro que vio él, el que vieron sus ojos, el que él quiso que fuera así. Por lo tanto, como decía Juan Ramón, los libros en ediciones distintas dicen cosas distintas.
No es lo mismo leer el poema del Cantejondo en una edición de 1935 que leer el poema del Cantejondo en una edición de Castalia de ayer. No es igual, no dice lo mismo. Entonces, eso también es un valor estético que tenemos que defender y que tenemos que saber transmitir a nuestros alumnos, ¿no? a nuestros jóvenes, que hay valores éticos y valores estéticos. Él habla de muchos más valores estéticos, no me voy a extender, pues si no solo hablaríamos de estas cosas, pero quiero que piensen en este librito, La hazaña secreta, porque para cualquier profesor, yo realmente le agradezco muchísimo a Ana que esté aquí, pero yo no sé qué hago aquí, porque yo no soy profesor. O sea, yo no me dedico a enseñar. Yo no me dedico a enseñar. Las que enseñan son ellas y saben de esto infinitamente más que yo. Yo solo soy un diletante que toco tantas cosas que todas las toco mal, porque el que toca tantos pitos al final no toca ninguno. Eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que me pasa a mí, que nunca te convierte, nunca, yo sé que nunca me convertiré en una gran referencia en nada. Porque claro, para convertirte en una gran referencia en algo, te tienes que dedicar toda la vida a eso, tal y como está ahora la especialización, y les cuento. Es decir, mi hijo que es cardiólogo, ahora me dice que solo va a estudiar arritmias, solo arritmias, ya no sabrá de infartos, o sea, ya solo arritmias. Claro, sabrá el que más de arritmias del mundo, pero claro, solo arritmias. Entonces, la especialización ahora es tan tremenda que claro, si quieres convertirte en referencia en algo, solo tienes que saber de eso. Yo, como me gustan tantos pitos, pues sé de muchas cosas, pero no sé nada. En realidad no sabes nada. Las que saben de esto son ellas. Así que yo querría... Yo creo que no nos has convencido. No sé si se ha oído, que no nos ha convencido con todo lo que acabas de decir. Creo que hemos aprendido un montón, ¿verdad? Luego, a ver, que no serás profesor de universidad, pero yo ahora te fichaba, pero ahora mismo. Iba a hacer una pregunta que creo que tú ya has contestado, entonces la lanzo para que conteste Ana la primera y si quieres añadir algo más, lo añades, pero allí sí que ya te pediré un poco de brevedad porque yo creo que ya lo has contestado. No, era la sensibilidad, por lo que en el resumen que quisimos indicar para este coloquio, ¿no? Para venderos este coloquio, la sensibilidad por lo bello, por lo estético, ¿qué aporta al ser humano? Has dicho bastante, pero se puede decir más. Cuando has hablado de tener cosas antiguas, pues que tener cosas antiguas o cosas bellas o cosas de otra, es que aporta historia, aporta cultura, aporta... te ha faltado decir que no es lo mismo leer en papel que leer en un ordenador. Bueno, pues eso ya ni te cuento, pero claro. bueno, lanzo la pregunta. Pues muchísimas gracias. Opino lo mismo que Ana, que ha sido muy interesante, pero mucho. Y que aporta, vamos a ver, yo hablando también de recomendaciones bibliográficas, a mí hay un libro que me gusta mucho, que es El elogio de lo inútil, que no lo he traído, de Ordine. Y bueno, pues ahí lo que dice es que lo que aporta son cosas que aparentemente son inútiles. Pues todo lo que te aporta la formación humanística y la formación y la creatividad aparentemente no es necesario para la vida cotidiana, pero es todo lo contrario, porque para todo lo que nos aporta la observación del arte, todo lo que nos aporta, sobre todo cuando se enseña bien el arte también, porque hay un problema, y al hablar cuando comentabas antes que éramos especiales los músicos, ya te digo que yo quiero ser normal, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso hay que distinguir también entre muchos tipos de artistas, porque los que somos profesores somos un tipo de artistas muy, vamos, yo doy conciertos, pero muy poquito, me dedico más a lo que es la docencia, entonces los artistas somos muy diferentes, los que nos dedicamos a la música en las vertientes artísticas solamente a los que nos dedicamos a la docencia. Hay mucha diferencia también. Para los artistas nosotros somos menos artistas. Ya saben que normalmente cuando alguien dice, voy, se dedica a la docencia porque no toca muy bien, es el chascarrillo, ¿no? Es decir, como tú no vales mucho, dedícate a la docencia, ¿no? Entonces, claro, tú dices, pues vale. El problema que hay es que lo que queremos justamente es diferenciar. Es decir, en la Edad Media, realmente los que se consideraban músicos eran los que se dedicaban a la parte teórica y a los demás, de una manera un tanto... un poco despectiva, se les llamaba simplemente cantores, porque eran simplemente personas que interpretaban algo que se les decía y que lo repetían muchas veces. El propio Aristóteles decía que sí, practicase música, pero sin llegar a ser profesional, porque cuando tú llegas a ser profesional, los que somos profesionales de la música, entramos en un elemento también artesanal, es decir, hay que repetir muchas veces un pasaje, etcétera, y eso ya pierde algunos de estos elementos que estamos hablando también. Es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo que estudiarme mucho una partitura y
ya tengo que estar metiendo muchas horas, me convierto ya en un técnico y esa parte técnica hace que sea menos sociable, porque a veces, sobre todo los pianistas que tocamos solos, pues nos hace que también eso haga menos trabajo. Los que somos cameristas ya es otra cosa, porque ya tocas con otros compañeros y con todo, entonces eso a mí siempre me ha gustado más la cámara por ese aspecto que tiene también social y de compartir, y porque tienes que además decisiones compartidas, es decir, porque tú no puedes tocar una sonata como tú quieres, sino que tienes que hablar con el cello a ver si está de acuerdo en hacer un ritardando aquí o no, etcétera. Es decir, y todo eso hay que explicarlo. Porque cuando tú tomas una decisión artística hay una explicación y por lo tanto eso es lo que te aporta mucho el arte. El arte, todo el mundo piensa que lo que te aporta simplemente es disfrute y eso a veces nos da un problema porque cuando la gente se mete en música piensa que va a ser muy fácil y que además va a disfrutar enseguida. Y lo que nos falta ahora, que no habéis nombrado, pero que es lo que mi marido, que además era profesor de filosofía y al que le mando un beso desde aquí, pues que él comentaba mucho el que todo tenía que ser divertido. Hasta cuando te compras un cepillo de dientes tenía que ser divertido para que te limpiases los dientes y fuera todo más. Pues bueno, el problema es que la música a veces no es divertida. Entonces, una de las cosas que también aporta, aunque no lo parezca, la enseñanza de la formación artística es el esfuerzo. O sea, para que te salga una partitura en música hay que hacer mucho esfuerzo, hay que hacerlo muchas veces y hay que evitar lo que decíamos, esa parte artesanal, esa parte de repetición, que hay que hacerla, porque para que te salga hay que repetirlo muchas veces. Y si antes nombrábamos a los de danza, hay que hacer mucha barra, que se llama, ¿no? Todos los bailarines siempre hacen en su rato de clase en la barra y luego pasan ya a quitar las barras y a bailar en escena. Aporta también disciplina, aporta el saber hacer de la rutina algo bonito, que también es importante, porque también, por ejemplo, es algo que enseguida los niños, el con el que me aburro, el tal, la música necesita muchas rutinas, necesita mucha rutina, o sea, tú tienes que trabajar una partitura, aporta mucho entendimiento, o sea, porque cuando tú estás trabajando con el arte, no solamente, como digo, es el disfrute y ya está, sino que luego tú tienes que razonar por qué me ha gustado. En los criterios estéticos también, cuando alguien valora que te gusta mucho Beethoven, tienes que ver por qué te ha gustado tanto Beethoven, por qué te ha gustado esta frase, porque este acorde ha creado una sensación. Y con lo que hacemos nosotros, yo a veces les digo a los alumnos, es hacer ahora que se ha puesto muy de moda el tema MasterChef, pues cuando tú te comes algo, cuando la gente va a un concierto y disfruta una partitura, simplemente se lo come y nosotros hacemos de MasterChef, es decir, nosotros sabemos que te ha gustado porque tiene un punto de canela o tiene un punto de tal, que es lo que hace y además si te dan a probar con otra textura y con otro, pues tú lo valoras. Entonces eso es lo que aporta también, aporta yo diría una hipersensibilidad en la educación artística, porque nosotros podemos ser sensibles simplemente a pasar por la calle y ver un árbol bonito y lo que hace que si tú eres músico realmente o si eres pintor o si tienes vinculación artística, te paras a ver el árbol, aunque tengas un minuto solamente, y decir qué bonitas están estas hojas, ¿no? Y qué colores tiene, y fíjate, o color es más fuerte que este otro. Y lo mismo con los sonidos. Cuando hablábamos, desgraciadamente las ciudades son muy ruidosas y desgraciadamente los músicos tenemos que cerrar un poco los oídos para no estar molestos. Yo odio a los niños cuando van con los cascos, les digo que por favor que no se pongan cascos porque aparte de otros los peligros que hay está la sordera, la sordera que pueden tener y porque además eso les hace no escuchar, los sonidos se tienen que oír con todo el sonido ambiente. Entonces aporta toda esa sensibilidad que está imbuida dentro de lo que es la expresión artística. Y luego también algo muy importante que muchas veces olvidamos, que son las emociones. Los seres humanos somos emoción pura. Y tenemos que trabajar la razón, por supuesto, pero Machado ya decía, el corazón conoce razón, hay razones que el corazón desconoce. Bueno, lo he dicho fatal. Lean esto, ¿no? Ya saben lo que quiere decir, que el corazón conoce razones. Bueno, da igual, pero mejor no la repito que me va a salir fatal. En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que el lenguaje de las emociones, la sensibilidad de las emociones, es algo que necesitamos también conocer y canalizar. Y por ejemplo, lo que te pasa mucho con los alumnos, y cuando tú estás tocando una obra, una sonata, tú te das cuenta de la pasión que ha puesto el autor cuando la ha hecho y te das cuenta de la pasión que tienes que poner tú luego cuando la interpretas y todo eso hace también como si dijésemos que se revuelvan cositas en ti también cuando tú interpretas, ¿vale? No podemos interpretar algo sin sentirlo y eso hace que también nuestras emociones salgan. Por eso, por ejemplo, en la educación musical, aparte de que nosotros tenemos muchas relaciones uno a uno, muchas veces damos clases solo con un alumno, con lo cual
Eso es muy distinto. Trabajamos además en el periodo, muchas veces tienes el profesor durante muchos años, los acompañas durante toda la vida. Eso también es realmente la figura del pedagogo, porque realmente el pedagogo era el que acompañaba. Entonces, normalmente ahí, ahora los niños pobrecitos están empezando a decir ahora que igual en primero de secundaria igual quitan profesores, porque pasan de primaria a secundaria, en el sentido eso decían, ¿no? Un poco por los cambios de profesorado o no. Es decir, que son temas que son muy peliagudos un poco para que también ellos se acostumbren. Pero yo creo que aporta sobre todo eso, y esa inteligencia emocional y esa aportación que hace la educación artística, una cosa que tiene muy buena es que, como comentabais antes, no parcela. Es decir, si tú eres artista, es muy difícil, o sea, tienes educación artística, es muy difícil perderla. Quiero decir que cuando tú vas por la calle sigues sintiéndote músico, que cuando acudes a una exposición estás viéndolo con ojos de músico y con ojos de artista, mientras que el resto de las enseñanzas en la especialización que estáis comentando obliga mucho a eso, ¿no? Es decir, yo solo voy a conocer arritmias. Entonces, eso que es fantástico para el apartado científico, en lo que es la parte artística, no es bueno. En lo que es la parte artística hay que ser muy especialista, ¿de acuerdo? Pero luego hay que estar tremendamente abierto a todo el mundo de las artes. Y eso es. Y una cosita únicamente de lo que comentabas de las notas, pues en enseñanza de música las notas no han cambiado. O sea, nosotros en la enseñanza profesional son numéricas. Y lo que ha supuesto muchas veces la música ha sido el problema justo el contrario. Como parece muy fácil la música, pues cuando la gente se mete en música y no puede rendir como músico y, por ejemplo, no puede llegar a acabar un título, eso es lo que muchas veces en España ha creado el rechazo hacia la música. Porque cuando la gente se ha metido en música y no le ha salido, pues lo que suele pasar es lo del stand verdes, ¿no? Es decir, es que a mí no me gusta, ¿vale? Es que a mí la música no. En lugar de reconocer, pues que no se te da Que bien. no te Y da ya está, bien. que no se te da bien y punto. Yo siempre cuando en alguna reunión de papás me ocurre que algún caso, claro, y si no se le da bien la música, pues aparte de mi madre que tenía ejemplos muy buenos, yo también utilizo uno mío personal. A mí me encantaba la danza y yo hice danza con María de Ávila, pero yo, como ya decía, tenías mucha sensibilidad, que es una manera muy fina de decir que no valía, muy fina, ¿vale? Y entonces, bueno, yo recuerdo que yo dejé la danza sin enfadarme con la danza. Simplemente yo veía que yo me costaba mucho estirar la pierna y que yo llegaba al piano y me salía mucho más fácil. Y sin embargo tenía, además la época mía fue cuando salió Ana Laguna, toda la gente, bueno, que eran fantásticas, ¿no? Entonces toda esa idea, toda esa importancia que tuvo María de Ávila para aquí, para Aragón y para el mundo, pues bueno, en cualquier caso eso demuestra que tú no tienes por qué ser un fantástico bailarín para que agradezcas haber tenido una formación dancística, que eso me mantiene mi espalda recta, por ejemplo, me mantiene eso, que me obliga y que me hace sentir que la música tiene que ver con mi cuerpo y yo siento la música a través del cuerpo y que luego valoro eternamente las actuaciones de los bailarines, es decir, me permite saber que está haciendo un jeté, que está en segunda posición, que está haciendo tal, y maravillarme de lo que está haciendo, en lugar de molestarme por decir yo no lo puedo hacer, pues lo que hago es decir qué maravilla, ¿no? Entonces, eso también es importante en la educación artística. La educación artística no está pensada para crear solo artistas, sino para crear personas sensibles al arte. Y cuando uno es sensible al arte, es muy difícil que no sea sensible a todo lo demás. Porque cuando tú eres sensible a ese mueble, eres sensible a las personas que han hecho ese mueble, Claro, claro. a lo que ha costado hacer ese mueble, es decir, eres sensible a prácticamente todo. Por eso la educación de la sensibilidad no se reduce y no debe reducirse a aprender una disciplina artística. Esto que decías de lo tuyo con la danza, es una de las cosas, en esta línea escribía el catedrático de Granada en esta carta de la que os hablaba antes, porque él decía, hay que fomentar la cultura de la competición y la colaboración en todo tipo de enseñanzas. Dice, el esfuerzo conlleva recompensa, dice, a veces a largo plazo. Dice, los mejores serán premiados y los peores quedarán fuera de juego. De lo de la meritocracia también, ¿no? Tiene que ver. Y si quieren volver a entrar, tendrán que esforzarse más. O bien, y esto es lo importante, o bien centrarse en otro juego. Esto se llama flexibilidad académica, que es lo que tú decías, la flexibilidad académica. Es decir, no todos tenemos que saber de música. Y entonces este decía, si tu hijo es malísimo en matemáticas, por ejemplo, si tu hijo es malísimo en matemáticas, pero le encanta tocar la guitarra, quizás tengas que ponerle un profesor particular de guitarra y no un profesor de matemáticas, porque hay que ser flexibles académicamente. A tu hijo lo que le va es la música, lo que le va es la guitarra. Ponle un profesor bueno de guitarra, porque a lo mejor lo convertimos en un gran guitarrista. Pero si nos empeñamos en que hay que ponerle un profesor de matemáticas y no le van las matemáticas, pues lo vamos a frustrar, probablemente lo vamos a frustrar.
Entonces, esa flexibilidad académica que enlaza muy bien con lo que tú decías de la danza, oye, yo no sirvo para la danza, me voy sin ningún problema, me dedico a otra cosa. Si todos servimos para algo. Es decir, lo bueno de los seres humanos es que todos tenemos alguna cualidad. El que no tiene habilidades manuales las tiene de otro tipo. Es decir, todos tenemos alguna habilidad. Lo que hay que hacer es encontrárnosla. Es decir, yo valgo para esto. Pues vamos a ser flexibles académicamente y no obligar a nuestros hijos o a nuestros alumnos a hacer cosas que a lo mejor les crean una profunda desazón y que los vamos a frustrar, ¿no? Eso entre las cosas muy interesantes que decía Daniel Arias estaba esto. A mí me gustaría decir dos cositas sobre la educación y sobre cómo tenemos que educar a nuestros hijos en dos facetas, por ejemplo, ¿no? Una sería lo que es la buena educación. La buena educación y la cortesía. La buena educación no es una cosa de derechas o de izquierdas. La buena educación es algo de lo que nos dotamos para convivir. Es decir, hay una cosa falsa de pensar que la buena educación es algo de derechas. Es una cosa antigua, es una cosa de gentes del pasado, es una cosa de... Y eso es una falacia. La buena educación no es de derechas ni de izquierdas ni de nada. La buena educación es algo que todos necesitamos para convivir, para saber que a una persona que ves por la calle que está obesa no le puedes decir qué gordo estás. O a uno que, yo qué sé, que está mal peinado porque ese día no hay de la peluquería, pues no le puedes decir, joder, qué pelos llevas, ¿no? Es decir, son cosas tan elementales de la buena educación que nos dotamos de ella para convivir. Yo soy muy moneviano, muy moneviano. Don Juan Moneva fue un gran químico. Don Juan Moneva fue un gran catedrático de Derecho Canónico en la Facultad de Derecho, gran aragonesista, gran intelectual, licenciado en químicas. Era un caso raro de licenciado en químicas y doctor en Derecho. Y dentro del derecho, especialista en canónico, ¿no? Él fue decano, presidente del Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, o sea, una personalidad, lo conocéis perfectamente, un personaje famosísimo en Zaragoza, cuya casa se mantiene en la calle San Clemente, a lo del pasaje Zeus, sigue teniendo su casa, ¿no? Ahora ya abandonada porque murió la última de sus hijas sin descendencia y está cerrada, pero se mantiene su casa. Bueno, pues don Juan Moneva tiene un tratado sobre la cortesía. Claro, hablar de la cortesía hoy en día para nuestros hijos y para nuestros estudiantes suena antiguo, pero no es verdad. La cortesía es algo fundamental para tener buena educación y para que nos entendamos y para que convivamos. Entonces decía don Juan Moneva una cosa que yo he repetido muchas veces y que me encanta y que teníamos que aprendernos todos para convivir y para educar a nuestros hijos. Decía Moneva que en cortesía es más importante omitir que hacer. Y es más importante evitar desagrado que causar agrado. Esa es la clave. Es decir, tú no tienes que adular, y menos entre aragoneses, que nos cuesta tanto. Es decir, que nos cuesta tanto, ¿no? Entonces, no tenemos que adular, no tenemos que causar agrado al interlocutor, al amigo, al pariente, al discípulo, pero hay que evitarle el desagrado. Es decir, no hay que decirle qué gordo estás, no hay que decirle qué guapo estás. No hay que decirle qué guapo estás, no hay que causarle agrado, pero hay que evitar, como sea, decirle qué gordo estás. Hay que evitar el desagrado. Esa es la cortesía. Y eso es clave para educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Es decir, hay que ser corteses y hay que ser educados y hay que convivir en educación y hay que decirle a los demás, qué bien te veo y qué bien estás y no hace falta que lo adules, no hace falta que seas servil, por supuesto, eso es lo último. No hace falta, no, pero evita desagradarle, evita molestar. Eso que decía Moneva, con esa clarividencia que tenía, es clave para entender por dónde tienen que ir los tiros y para entender cómo hay que decirles a nuestros hijos que tienen que ser gente educada, que tienen que ser gente cortés y que ese valor de la educación y de la cortesía no es antiguo, no es carca, no es de derechas, no es facha, no es nada de eso que te pueden vender. No, la educación es progresista, exactamente igual que cualquier otra cosa. Y la educación es algo necesario para que la convivencia sea fácil. Y la otra cosa que me gustaría recordar es la lealtad. A mí, yo soy un hombre leal, yo nunca he perdido un amigo,
me vanaglorio de que siempre he ido ganando amigos y amigos y amigos, pero nunca he perdido ninguno. ¿Por qué? Porque hay que ser leal. La lealtad es un valor fundamental en la vida. Y esto también en educación sería algo que deberíamos transmitir a nuestros hijos y transmitirle este valor. No podemos traicionar a nadie, no podemos ser desleales, nunca. La lealtad es fundamental. A mí me emocionó mucho, y lo he comentado alguna vez, un texto de Emilio García Gómez. ¿Os acordáis que Emilio García Gómez era un arabista famosísimo que tradujo las inscripciones en árabe de la Alhambra? Un intelectual de primer orden, bueno, un sabio extraordinario. Y Emilio García Gómez había, como todos los arabistas, como todos los que tienen, incluso los músicos a veces, los que tienen saberes muy diferentes, muy poco habituales y muy poco útiles a lo mejor para la vida, porque dices, ¿para qué sirve la música? ¿No? La gente dirá, no es como saber hacer una presa. No, pues es una equivocación, claro. Y saber árabe, ¿para qué sirve saber árabe? Pues estas son gente que forman siempre una piña y que se entienden muy bien entre ellos. Entonces, había sido discípulo de don Miguel Asini Palacios. Miguel Asini Palacios, zaragozano, catedrático de árabe en Madrid, fundador de la gran escuela arabista española, con Julián Rivera y con Gayangos, le enseñó todo lo que sabía, como todas estas disciplinas en las que si no te enseña un maestro, no hay quien te lo enseñe. Es decir, tú puedes aprender literatura en muchos sitios leyendo, o puedes, pero árabe, si no tienes un buen maestro que te enseñe árabe, es muy difícil. Bueno, pues en el año 1994, cuando se cumplían 50 años de la muerte de Asini Palacios murió en el 44. Era director de la RAE, era entonces director de la Real Academia Española. Uno de los 5 aragoneses que ha sido director de la RAE. Entonces, hemos tenido a Pedro Laín, hemos tenido primero a Asini Palacios, a Pedro Laín, a Manuel Alvar, por supuesto a Blecua, y me falta uno, bueno, otro más, no me acuerdo ahora, no me sale. Bueno, ya me saldrá. 5, bueno, pues él era uno de nuestros 5 aragoneses que han dirigido la RAE. Pues le enseñó todo lo que sabía a Emilio García Gómez. Y Emilio García Gómez, en 1994, 50 años después de la muerte de su maestro, 50 años después de su muerte, escribió una tercera del ABC en la que decía: todo lo que yo soy, todo lo que he sido en la vida, se lo debo a mi maestro. 50 años después. Es decir, esa lealtad al maestro, esa lealtad a los que te han enseñado, esa lealtad a los que han hecho de ti un sabio, a los que han hecho de ti, tú has trabajado, tú has puesto de tu parte, evidentemente, si no, es imposible llegar a ninguna parte, pero alguien te tiene que llevar de la mano, alguien te tiene que enseñar, el maestro en música, en química, en árabe, en lo que sea, todo, el maestro. Esa lealtad es uno de los valores fundamentales que hay que saber transmitir a nuestros hijos. Y yo me emocioné mucho pensar, entonces tenía más de 90 años Emilio García Gómez. Emilio García Gómez había nacido tenía 90, había nacido en el 5, por lo tanto en el 94 tenía 89 años para hacer 90, escribiendo en el ABC, en la tercera ABC, con una clarividencia extraordinaria. A mí casi me saltan las lágrimas, y lo recuerdo ahora que hace de eso casi 30 años, casi me saltaron las lágrimas de emoción, de pensar cómo agradecía a su maestro muerto hace 50 años, que otros se mueren y no los recuerdan ni al año siguiente ya, ni al mes ya, ni al mes. Bueno, pues habían pasado 50 años y qué lealtad le tenía, qué lealtad, que ese valor es fundamental transmitir, ¿no? La lealtad. Y tenemos que ir por esa línea, la cortesía, la lealtad, las buenas maneras, el ir bien vestido a clase. Decía Daniel Arias, es que los chicos me vienen allí con los chándals, sin duchar, con el móvil, o sea, todo un desastre, ¿no? Todo un desastre. Hombre, eso estamos igual, eso no es ser conservador ni progresista, eso es la higiene, es el IOU de la vida, es ir aseado, es que esos valores también hay que transmitirlos. Es que todo eso que lo estamos dejando de la mano porque ha habido quien sea que nos ha dicho que eso es de derechas y no es verdad. Es decir, el ducharse por la mañana y el ir bien peinado
No es de derechas. Bueno, va. Únicamente hablando de este tipo de cuestiones, comentar también que las enseñanzas artísticas, cuando antes comentabas lo de buscar el profesor particular, a mí no me molesta el profesor particular, ¿no? Pero sí que es importante que cuando las enseñanzas artísticas están bien estabilizadas, no solamente es el concepto un poco gremial de maestro-alumno, que está muy bien, sino que también está pensado en un centro. Cuando tú estás hablando en una escuela, por ejemplo, o en un centro, porque eso aporta una dimensión social muy importante. Es que existe la lealtad al Porque centro igual, a la sí, escuela, sí, a la no, 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 escuela, no por además a la de eso, escuela. por supuesto, pero también lo quiero decir porque también es integración en la sociedad, es decir, los centros de enseñanzas artísticas son dinamizadores culturales y eso también hace algo que es muy importante porque desgraciadamente otras disciplinas no lo hacen. Y hablando del compañerismo, por ejemplo, todos los alumnos en música y en artísticas, en música pasa muchísimo, lo que hablábamos de la música de cámara, eso obliga a cortesía, es decir, cuando tú tocas a cuatro manos con un compañero, tienes que entrar cuando tienes que entrar y, por ejemplo, tienes que acostumbrarte a que a veces el compañero se confunde y tienes que saber no demostrarlo cuando estás en el concierto, porque lo primero que te cuesta mucho con los niños es que cuando el que se confunde, el otro niño le hace así, para que todo el mundo sea consciente de que yo no lo he hecho mal, lo ha hecho este. Entonces, claro, les tienes que decir que no tienen que hacer eso y decir, claro, pero entonces pensarán que me he equivocado yo. Digo, no, no, tú tienes que poner cara de que no ha pasado nada, poner cara de póker y luego ya solucionaremos las cosas en clase, pero aquí no se dice nada porque además, y además es lo que les dices, el mérito que tiene es que tú sigas y que el conjunto salga bien, porque luego la gente no va a notar eso, sino que va a notar que todo ha salido bien, y eso es lo que tú quieres, ¿no? Ah, vale, pero si no, lo primero es que hacen así, ¿no? Diciendo, este ha sido. Entonces, claro, eso, por ejemplo, es algo que en enseñanzas artísticas se enseña muchísimo. Y lo que, por ejemplo, comentabas de la vestimenta, para actuar hay que vestirse de concierto. Entonces también es importante psicológicamente, me acuerdo que con eso Juan Luis también lo comentaba mucho, que es malo cuando tú estás mucho tiempo en casa y pasó en la pandemia, cuando toda la gente comentaba que estaba todo el día en pijama, ¿no? Yo decían, ¿y tú te? Digo, yo no, y me decía una amiga, ¿y tú te pones pendientes? Digo, yo sí, todos los días me levanto y me pongo pendientes y es más, cambio de pendientes y me pongo distintas cosas, ¿no? Pero si estás en casa, digo, ¿y qué tiene que ver? Digo, tienes que estar guapo en casa, o sea, es que no tiene nada que ver y llevar zapatos en lugar de ponerte zapatillas. Y por ejemplo, los músicos a la hora de actuar hay que vestirse para el concierto y eso cambia muchísimo. O sea, tú ves a los niños y hay una pequeña anécdota muy graciosa y es que en un concierto que hacíamos en el auditorio, pues yo les dije, claro, tenían que ir todos muy bien vestidos y entonces cuando yo estaba ayudando por la mañana con los técnicos y con todo, pues yo llevaba ropa de trajín, los vaqueros, etcétera, ¿no? Y entonces una de las niñas me dice, nos has hecho venir arregladísimas y mira cómo vienes tú. Entonces, claro, fue muy gracioso porque le digo, espérate, que luego me voy a cambiar, digo que ahora estoy trabajando también. Se quedó así, entonces claro, luego yo me puse un vestido pues muy mono, muy de todo, entonces menos mal que te has puesto guapa. Pero es esa idea, es decir, oye, nos has hecho a nosotros venir, es más, una mamá estaba encantada de que pues, el primer pantalón de tela que llevaba su hijo era por mi culpa, porque le dijo, me dice su madre, ¿tú le has dicho que se compre un pantalón de tela? Digo, le he dicho que no vaya, puede ir con vaqueros a un concierto. Y entonces es que me he quedado porque ha venido a casa, mamá, tenemos que comprar un pantalón. Digo, bueno, pues eso, así que eso, ahora que estamos aquí en un centro comercial, pues está claro que, bueno, que los músicos también promovemos y los artistas, el que también la idea del respeto al público, es decir, tú cuando te vistes no te vistes solamente porque estés guapo, sino por el respeto que haces, es decir, yo voy a regalarte arte y por lo tanto tengo que estar. Y una última anécdota de la preparación también del artista, hubo un violinista muy conocido, que ahora no recuerdo, porque estoy con mi memoria hoy un poco mal, que hizo una prueba y es que él tocaba en Estados Unidos, en una de las salas importantísimas, y tocó ese mismo día en el metro. Por la mañana tocó en el metro, la gente pensó que era un mendigo y entonces no le dieron, vamos, él ya dijo que prácticamente no le dieron dinero, que él no pedía dinero, pero bueno, había alguno que le dejaba dinero, pero que sobre todo nadie se paraba a escucharle. Entonces él lo que dijo es que la prueba no era para decir sin mente, sino que él hizo una reflexión muy interesante y era, ¿qué ocurre? Pues que para percibir el arte tienes que estar preparado. Y por lo tanto, si tú estás escuchando al mejor violinista del mundo en la parada de metro, no estás en ese momento sensible. Igual algún músico sí que se paró y que le diría, oye, qué bien tocas, ¿no? ¿Y qué haces aquí? No, pero mucha gente no se paró. Gente que él mismo decía, esta misma noche se van a vestir, me van pagado un montón y van a estar escuchándome. Pero claro, su preparación psicológica va a ser diferente. Entonces yo creo que también son esos dos puntos. Es decir, la educación artística también hace lo de la convivencia, todas las cuestiones de compartir, que se hace muchísimo cuando tú tienes que hacer eso. Y además también toda esa especie de... Y hay una última
una cosita que es muy bonita también, y es que los de música no lo hacemos, pero los de danza sí que lo hacen, que cuando acaba la clase de danza siempre se aplaude al maestro. Y a mí es algo que me Ay, qué encanta. bonito. Cuando acaba la clase, toda la clase, y entonces la profesora... Sí, a mí me parece que sería muy bonito, y a veces se lo digo a mis Pues alumnos. a ti no te aplaudirán en la Nada, nada. facultad. Yo lo cuento a mis alumnos de pedagogía y tampoco me aplauden, ¿eh? Pero digo, a ver si tienen así cuando acaba la clase, me quedo esperando un momentito, No te pero aplaude nadie. no lo captan, no lo captan. Pero en cualquier caso, eso es muy bonito. Y la defensa también de todo lo que estamos hablando es también que la educación, lo primero que tenemos que hacer es poner en muy buen lugar al docente. Yo creo que mientras la imagen social del docente sea, como hemos dicho antes, que es el que no vale para hacer otra cosa y que por lo tanto se dedica a eso, cuando en otros países que son números uno de educación tienen a los docentes como si fuera un lujo. Es más, me acuerdo que cuando fuimos a Alemania, en uno de los museos que entramos, nos preguntaron qué éramos, dijimos que éramos profesores. Ah, estupendo, de música, de música. Por favor, nos sacaron el libro de oro, que no sé qué, firmen aquí, no sé cuánto. ¿No? Y yo me acuerdo que iba con un alumno y decía, ¿pero se han enterado de que es de música? Digo, sí, por eso nos han hecho firmar. Digo, es muy raro, ¿no? Digo, no, lo raro es que en España no hagan esto. Eso es lo raro, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero decir que la figura del docente, si queremos que realmente la educación se valore, lo primero que tenemos que valorar es a los docentes. Es decir, que los docentes, no, la imagen esa que tienen de que tenemos muchísimas vacaciones, perdón, no tenemos tantas vacaciones porque nos preparamos muchísimo. Es decir, nuestro trabajo no se hace cuando estamos en el aula, sino que cuando nos vamos del aula hay muchísimo trabajo y la gente piensa que es como en una oficina en la que tú estás de 8 a 3 y te vas y ya no haces nada. Que los de la oficina, se van no, a quejar. No, yo lo único que quiero decir es que hay una preparación de la clase, hay una un trabajo posterior a la clase, y que todo eso hace que el profesor, y ya no hablo de profesor solamente de artes, ¿vale? Sino que ahí entraríamos también en lo que Martenot decía tan bonito, ese móvil que hacía él en uno de sus libros, en el que habla el profesor de arte y el profesor a través del arte, ¿no? Es decir, cómo formamos artistas o formamos personas a través del arte. Entonces, esa idea de cómo el profesor, pero la figura importante es el profesor. Desde luego el profesor es importante porque existe un alumno, es decir, nosotros no existiríamos si no existiera un alumno, es decir, es un feedback permanente, pero en cualquier caso hay que valorar al docente, es decir, si todo ese respeto que estás comentando no existe, ese respeto al maestro, el alumno se encuentra muy mal. Nosotros en música tenemos la suerte de que el profesorado está muy valorado, y yo la experiencia que tengo con padres es maravillosa porque es un tipo de padre muy especial, pero me sorprende, y el otro día cuando vi la noticia de ese niño que había disparado a una profesora, ¿no? Un niño de 6 años, ¿no? Es decir, cuidado, estamos entrando en el respeto que se debe tener al profesor. Nosotros en enseñanzas artísticas en general trabajamos con un tipo de familias y de alumnos muy, muy especiales, en el buen sentido de la palabra especial, con lo cual vemos una realidad muy diferente, que como comentabas antes, para hablar un poco de esa decadencia, yo creo que a veces el que existan alumnos de música y de otras disciplinas artísticas es una de las cosas que puede hacer que esta sociedad no se vaya abajo. Es decir, creo que la formación que tienen estos alumnos, esa parte de la sociedad y esa parte que los padres están planteando, es una de las cosas que nos puede dar unos atisbos de esperanza para que esto no se convierta en una sociedad científica en el mal sentido de la palabra, porque yo cuando he estado con grandes científicos siempre son amantes de la música, son amantes de cualquier tipo de expresión artística. Es decir, que el gran científico, como comentábamos, es un hombre realmente del Renacimiento, no tiene esa visión tan parcelada, ¿no? Meto algún inciso. ¿Tenía razón yo o no que con ellos dos se apañaban? Han salido toda una serie de cosas que solo las quiero remarcar porque en parte, como un poco, aparte de tu currículum, algo de brujo yo creo que tienes, te has adelantado a casi todas las preguntas. Entonces, por resumir, por añadir un poquito más, yo creo que entre todo lo que habéis dicho sí que hay algo especial que aporta una educación artística, sea música, sea danza, sea pintura, que es que te enseña a aprender a valorar los matices. Y poder valorar los matices, sea del sonido, sea del gusto, sea de la tonalidad, te hace ver un mundo mucho más amplio y mucho más rico. Entonces eso te hace disfrutar mucho más de la vida. Yo, al menos en la medida, dicen, ¿te gusta el vino? Y yo contesto, si es bueno, sí. ¿Por qué? Porque has aprendido a valorar sabores que antes no conocías. Y así podrías hablar de los 20.000 quesos o de todo, ¿no? Pues con la música vas aprendiendo esos matices y vas apreciando pues, las diferencias de cada uno. La poesía, no ha salido la poesía. La poesía
les resulta muy difícil a los niños una poesía. Ya a los adultos que no han leído poesía, pues ya ni te cuento lo dura que les resulta. Entonces, toda esa riqueza que aporta al ser humano, pues es algo que desde luego el que no la conoce se lo está perdiendo. Has dicho muchas cosas, habéis dicho cortesía, convivencia, lealtad, buenos modales. Pues fíjate, si tienes buenos modales, cultura, y encima sabes vestir con un poco de buen gusto, de derechas no, de Vox para arriba, es de lo que es verdad, se han perdido o se tachan o se identifican con una determinada ideología y eso es un error, porque hay gente que rechaza solamente por esa identificación. Y sin embargo, sí que se está hablando de hablar de educar en valores. Se nos llena la boca en la universidad también, educación en valores. De los que están saliendo, cuesta educar en valores, y ahora os voy a hacer la siguiente pregunta, sobre todo en la universidad. Somos los raritos, y ahí presumo de ser rara, los que llamamos la atención del vestir con mucho cuidado, porque del vestir lo máximo que yo me he atrevido a decir es que cuidado cómo van a una entrevista de trabajo, porque se la están jugando. Que no vayan ni como en una boda, pero que no vayan tampoco como si fueran a escalar un pico, ¿no? Porque no es el caso. Lo máximo lo demás ya es, se te puede acusar de acoso, de aprovecharte de tu autoridad, etcétera, etcétera. O sea, allí se está complicando. El tema de la solidaridad. Pues en un cuarto curso nosotros lo hemos metido sin esperarlo, porque fue desagradable ver cómo en un trabajo en grupo uno de los compañeros despreciaba cuando los otros se equivocaban. A ese nos lo pulimos. Claro, preguntaba por qué la había suspendido a sus compañeros. No, lo tuvimos que decir, porque era un trabajo en grupo y tú, es más, o sea... No tenía solidaridad. Entonces, enlazo todo esto, porque como creo que sí que más o menos pues ya se ha hablado en las familias, en las escuelas, qué es lo que se puede hacer con estas o parte disciplina, os llevo a mi terreno. ¿Qué podríamos mejorar en la universidad en el desarrollo de todas estas competencias y en el desarrollo pues, de enseñanzas musicales o de sensibilizar, musicales, poéticas, etcétera, de sensibilizar a un universitario para que sea culto, que no sea solo, que tampoco la saben, porque cuando has dicho su especialidad, es que la especialidad se está convirtiendo en un pozo tan profundo que tan apenas se sabe de lo que hay alrededor. Entonces, ¿cómo conseguir que al menos eso, lo medio, lo que se espera que un titulado superior tenga, lo tenga? Vosotros, desde vuestra perspectiva, yo soy profesora universitaria, entonces estoy dentro, ¿cómo lo veis? Yo ¿O creo que qué nos con diríais? créditos en otras facultades. Yo no lo veo más que un licenciado en químicas, alguien que está cursando químicas, pudiera cursar diferentes créditos en historia del arte, en literatura, en derecho internacional, público y privado, en muchas cosas, en dirección de empresas, es decir, que la formación fuera mucho menos estratificada de como es ahora, mucho más general. Y yo creo que eso se conseguiría si hubiera que yo desconozco cómo están los planes de estudio, no me dedico a eso, no lo sé. Pero yo creo que en los planes de estudios no está contemplado, al menos de forma considerable. Sé que se puede apuntar algún crédito de alguna otra carrera, pero debe ser muy poco. Nada, Deben muy ser poco. Entonces yo creo que eso hay que ampliarlo más y que un licenciado en ciencias tuviera que pudiera al menos, si él tuviera interés, pudiera al menos cursar unos cuantos créditos, unas cuantas asignaturas en otras facultades, en diferentes facultades, las que él eligiera, para completar su formación y que a su vez un licenciado en letras como nosotros pudiera asistir a clases de ciencias, a lo mejor no excesivamente tecnificadas o no lo sé, porque claro, es más fácil para los de ciencias llegar a las letras que para los de letras llegar a las ciencias. Si te hablan de filosofía, no, ¿eh? Bueno, no, filosofía no, efectivamente, filosofía no, pero hombre, yo qué sé, estudiar historia del arte o estudiar historia antigua o estudiar literatura puede ser más sencillo para un matemático o para un químico que para nosotros estudiar lo que estudias tú, porque para eso hay que tener unos conocimientos de los que carecemos. Pero estoy seguro que
podría haber organizados por los departamentos de las facultades de ciencias determinados cursos cuyos créditos pudieran coger los alumnos de letras, de iniciación a las ciencias, de iniciación para no convertirnos, como soy yo, en un inútil científico. O sea, yo le he dedicado antes un libro y le decía, yo soy tan de letras, que aún me sigo preguntando por qué no se hunden los barcos con lo que pesan. O sea, yo digo, vamos a ver, si yo echo un euro al mar y se hunde, ¿cómo puede ser que el barco con lo que pesa no se hunda? Bueno, me empiezan a explicar que si Arquímedes, que si tal, no entiendo nada. Yo digo que eso cómo no puede hundirse. O sea, bueno, quiero deciros con esto la falta de formación científica que tenemos muchos de letras, que no sabemos nada, no entendemos nada. Pues fíjate, Pepe, entonces nos haría falta. En periodismo se puso, te lo digo porque yo fui profesora en periodismo, fíjate, para divulgación de la ciencia, y era una especie de ciencia para el mundo contemporáneo, pero tocando varios aspectos. Y claro, competía con comunicación en radio, comunicación en televisión y no sé qué otra asignatura. ¿Qué pasó? Que al cuarto año de dar la asignatura, por falta de alumnos, porque los que venían eran súper motivados, evidentemente, pero eran 5, 6, 7 lo máximo. ¿Por qué? Porque claro, en periodismo, ¿quién piensa que se va a dedicar a algo relacionado con? Entonces no lo veían como un tema de adquirir cultura, sino en que me preparo para mi profesión. Entonces yo, la parte de los créditos, lo que se demuestra es que o se matriculan porque es más fácil aprobar y entonces lo sacan, o por un tema cultural, no se matriculan. No. Entonces, yo, por ejemplo, sé que viví en Estados Unidos, que allí no lo tenían metido dentro de sus titulaciones, pero en la facultad donde yo estaba había un piano de cola maravilloso. Los alumnos que sabían música en sus ratos libres, bueno, se ponían a tocar. O había otro instrumento. Entonces, de alguna manera, la música formaba parte de ellos. El cantar, habéis visto que salen en 20.000 películas americanas que cantan y cantan bien. Entonces yo creo que es el arrastrar toda esa parte ya fuera de las aulas, porque es verdad que luego se nos pide formar profesionales y no tienes un año más. Es más, nos van quitando años. Ya te digo, lo de los créditos es que al final, pues habrá quien sí. Y para hacerlo dentro de la propia es lo que has dicho. El profesorado tiene que pensar, y no todos los químicos, por ejemplo, pensamos en preparar una asignatura que sea entendida por no futuros químicos. Y que se entienda. Eso implica un esfuerzo no de rigor, pero sí de hablar en un lenguaje divulgativo. Entonces, tampoco todo el mundo sabe, porque el profesor tiene que aprender a saber divulgar. Y no nos enseñan, nadie nos ha enseñado. Los que hacemos algo es ensayo y error. Entonces, no es fácil, pero sí que a lo mejor, yo no sé créditos, pero sí que en que siempre un titulado superior, igual que se le exige saber X de inglés, pues que se le exigiera saber X de un mínimo de música, de literatura, de lo que antes en parte se veía en el bachiller en literatura, creo que ya no. Y en música es que nunca se ha visto, porque lo máximo era tocar un poco la flauta y poco más. Lo de la flauta ha sido terrible. Pero bueno. Sí, porque yo hasta suspendía música a veces con la flauta. No. Bueno, yo creo que son muchas cosas, Lo primero, claro, yo estoy antes de la universidad, entonces yo creo que como decía Kodaly, o sea, la solución es antes. Es decir, cuando el alumno llega a la universidad y no ha hecho nada artísticamente, es muy difícil que ahí llegue. Eso para empezar, yo creo que claro, nos tenemos que atraer a todos esos momentos en los que el alumno debería haber tenido esa sensibilidad musical antes. ¿Es irremediable? No, está claro, pero que hay que hacer más esfuerzos. Sí, es decir, un alumno que no ha tenido educación artística y llega a la universidad, pues le va a costar más. Le va a costar más, sobre todo, como decimos aquí en España, en el extranjero, es que como es habitual que haya orquestas y coros en los institutos, cuando ponen las películas y les digo, cuando hacen la fiesta de graduación y demás, y salen las orquestas y salen la fiesta con sus gorritos y todo, y les digo que es graduación, que es hacer el bachiller, ¿vale? O sea, os dais cuenta que la conversación es ¿a qué universidad te vas a ir? Ah, no es una graduación. Digo, no,
¿no? Es el bachiller, o sea, es como cuando acabáis vosotros y hay orquestas, hay de todo. Entonces, eso no ha llegado aquí. Aquí todavía en los institutos que haya una orquesta. Y, por ejemplo, sin embargo, me hace ilusión que yo tengo alumnos que están en la orquesta universitaria, que la universidad sí que tiene una orquesta que aglutina alumnos de diferentes sitios que tocan. Y yo creo que eso también es muy importante. Yo creo que también hay que evitar algo que nos está pasando mucho en la enseñanza y es que la educación lo haga todo. Quiero decir, en los colegios tienen que enseñar todo, también ahora la universidad tiene que enseñar todo y bueno, yo creo que toda la vida nos hemos formado en unos aspectos y luego nos hemos ido formando fuera de ahí para hacer otras cosas también. Quiero decir que el sistema puzzle siempre ha estado bien. Ahora queremos como que se vaya el niño al colegio y ya venga y no se tenga que hacer nada más fuera del colegio. Es decir, si puede hacerlo todo en el horario escolar, muchísimo mejor, ¿no? Y dices, ¿y por qué? O sea, porque no puede salir y luego irse a montar a caballo y luego ir a jugar a no sé qué, porque conoce distintos ambientes, que también es más bueno, porque conoce a sus amigos de los caballos, a sus amigos de música, a sus amigos de tal. Entonces eso también socialmente es más interesante. Entonces yo creo que también que se debería evitar el que intentemos que todo lo dé un solo sistema educativo, sino que hay muchas posibilidades que no entroncan directamente. Luego, yo creo que lo de algo que les puede ayudar a los alumnos, como tú muy bien decías, es que es decirles que tienen mayor salida profesional, tener formación musical. Quiero decir, a igualdad de currículum, yo he tenido ya muchos alumnos que con títulos científicos se han ido al extranjero y han presentado el título de música y les han dado el puesto de trabajo porque tenían música. ¿Por qué? Pues porque en el extranjero el que alguien haga unos estudios y haga música lo valoran muchísimo. Es más, ellos tienen la idea de que si tú haces una carrera y música, eres superdotado. Porque yo me acuerdo que una alumna mía se fue a hacer química a Londres y había un título de química y música y era muy buena. Y le dije, digo, ahora es ese, ¿no? Y dice, uy, ese no, ese es solo para superdotados. Digo, pero si tú eres casi, dice, no, a ese nivel no. Entonces, quiere decir que ellos la imagen que tienen de alguien que estudia, así como aquí nos preguntan, ¿estudias música y qué más? ¿No? Que es la frase típica, ¿no? ¿Haces piano? ¿Y qué más? No, no, hago solo piano. Ay, qué bien vives, ¿eh? A mí eso me decían cuando hacía el superior, todo el día tocando el piano. Digo, estoy estudiando el piano, ¿vale? Y además hago muchas asignaturas. Nada, todo el día libre, todo el día libre. Bueno, pues esa imagen que hay que quitar de lo que es el estudio de música, hay que quitarla también en el otro aspecto, que en el extranjero consideran que si tú estás haciendo una carrera universitaria y además has sido capaz de hacer un título de música, es que tienes una organización, una mente tan abierta, tan de todo, que a mí ha habido alumnos, me acuerdo dos en concreto, ingenieros, y los cogieron en Alemania pasando por delante de alemanes. Y cuando les dijeron por qué los habían escogido, dijeron, nos ha encantado el que hayáis sido capaces de hacer estudios de música a la vez. Y me lo comentaron y me decían, oye, dilo en las reuniones, porque hace mucha ilusión. Porque además comentaban ellos, es que yo no sabía si ponerlo en el currículum. Y yo creo que eso también es muy importante, que el alumno se tiene que dar cuenta de que el título es una cosa, pero que luego el currículum es algo más. Es decir, que no solamente es lo que tú has estudiado en tu facultad, en tu colegio, sino que tú también te tienes que hacer tu currículum. Y el currículum supone que hoy día lo que más valoras es que la persona sea muy versátil, que tenga mucho y además que cuantas más cosas, sobre todo tenga en vertientes artísticas, le permite ver, yo por ejemplo cuando recibo un mismo título, si además tengo pues una persona, pues lo que comentábamos por ejemplo, tema solidario, ¿no? Que es una persona muy social y que en el currículum también te cuenta pues que va a residencias o que trabaja con niños, con necesidades educativas especiales, con tal, eso es un perfil que te parece mucho mejor que un chico que igual tenga una o chica que tenga una maravilla de currículum, pero solamente profesional, es decir, se valora cada día más. Y yo creo que igual en las universidades también hay que transmitir un poco eso. Y luego en relación con la música y la universidad, pues bueno, nuestra relación es una relación de amor-odio muy extraña, la que hay con la universidad, y yo creo que tiene que haber más colaboración, porque el problema es que las universidades no quieren a los centros superiores de música, puesto que siempre estamos con que nuestro título es título superior, como el de los ingenieros y los arquitectos, pero no recibe el nombre de licenciatura, el grado. Aunque le ponen el nombre, siempre sigue habiendo pugnas y pullas. Y hace muy poquito volvía a salir otra vez el tema de que la universidad es donde se imparte la enseñanza superior y todo lo demás es otro tipo de enseñanzas, pero no de ese rango. Con lo cual estamos un poco con eso y otros que son de música que quieren entrar en la universidad, con los problemas que puede conllevar que las enseñanzas de música entren en la universidad, porque somos muy diferentes, ahí sí que somos muy especiales y muy raros, entonces eso, vamos, nosotros en las clases relación 1-1 no se pueden pasar a la universidad, porque eso ni en los cursos de doctorado que yo he hecho, estas 1-1, son las películas inglesas que quedan monísimas, pero luego la realidad es que los cursos de doctorado son como esto, ¿eh? O sea, tú dices, ¿este es el curso de doctorado? ¿No me he confundido? ¿No? O sea, no tiene esa imagen tan glamurosa. Entonces, claro, el problema es que nosotros damos clase 1-1, entonces eso en la universidad
universidad es inviable, pero claro, hay gente de los conservatorios superiores que querría estar en la universidad y todo eso crea una relación que ahí también lo que hablábamos de ser raros y lo que comentabas tú muy exquisitamente de la sensibilidad. Yo admiro a los cocineros, que los cocineros han pasado de ser lo que nunca se enseñaba en los restaurantes. ¿Se acuerdan que cuando entrabas nunca veías a la cocina, estaba siempre tapada, estaba de todo, a convertirse en poner la isla en el centro, salir a saludarte, porque a todos nos hace una ilusión tremenda que salga el chef a saludarnos y que nos pregunte si hemos comido bien y que todo esto, y que se hayan convertido en restauradores, es decir, han conseguido ser doctores honoris causa, etcétera. Yo los envidio, yo con amigos míos cuando dicen, ay, no sé qué, digo yo, ¿y por qué lo han hecho? Y ahí es donde voy, pues porque han valorado lo que hablábamos antes de esa diversificación, el que no todo el mundo tiene que llegar a la universidad, que también es algo que es muy duro decirlo, pero yo creo que hay que decirlo, y es que tiene que haber una enseñanza, una formación profesional bien hecha, muy valorada, que en el resto de Europa está muy valorada. Igual hay que reducir también para que en la universidad no sea, porque el peligro que hay también es que hacemos siempre un poco es buscar al alumno, ¿no? Es decir, nos vamos bajando a buscar al alumno. Por favor, ven, cuando tiene que ser un poco al revés, es decir, es el alumno el que tiene que mirar y decir, es que quiero ir con Anabel. Entonces, es un poco esa idea para que Anabel no tenga que buscar medios para facilitarlo y para hacerse atractiva, que ya lo es, sino que tiene que hacer el que el alumno sea el que se haga atractivo a Ana. Es decir, que cuando Ana lo vea en la selectividad diga, es que contigo sí que me voy a quedar. Ese lo quiero. Ese lo quiero. Eso es lo que yo creo que también hay que buscar. Entonces yo creo que también en España hay un pequeño fallo, aun por mucho que se le está intentando dar mucha fuerza a la FP, sigue teniendo imagen de mono de trabajo. Entonces yo con compañeros míos cuando hablamos de títulos de técnico y técnico superior y de la lutería, por ejemplo, que nosotros trabajamos y demás, nos cuesta un montón. Entonces todos mis amigos se ponen súper dignos diciendo que no, por favor, en la FP no, porque yo no me voy a poner mono, yo no voy a ponerme... Y digo, yo me pondría mono y bueno, y cualquier cosa, cualquier animal, porque ya no digo ya el mono en el sentido ese, y marcas y todo lo demás, digo, me da igual, porque lo importante son nuestros alumnos. Entonces, un alumno que puede hacer una buena FP y luego va a la universidad con unas buenas pasarelas, es un alumno más interesante, yo creo, que un alumno que va a la universidad sin saber muy bien qué es lo que quiere hacer, que se encuentra con cosas que le resultan difíciles, que le tienes que estar entreteniendo para que se mantenga, donde yo creo que es justamente lo contrario, es decir, es que si tú no te entretienes y no funcionas bien, te vas a salir, o sea, tú estás aquí, cuidadín, que si no funcionas, te vas a ir fuera, es decir, y es lo que tienes que hacer, y que esa valoración sea tan digno un alumno de un título de técnico superior que un alumno de grado superior, porque yo creo que todo es importante, es decir, yo cuando hablan de los profesores, a mí los profesores de universidad me parecéis absolutamente maravillosos y yo, por ejemplo, no me veo como profesora de superior, a mí me lo han dicho muchas veces, ¿por qué no te has presentado? Porque yo no me veo de profesora de superior, yo me veo muy bien una profesora en mi nivel y creo que eso es lo bueno, lo que decíamos también de valorarse uno mismo y también ser muy objetivo con uno mismo, que yo creo que es algo también que ahora a los niños tampoco se les está transmitiendo, ¿no? La idea esa de que tienes derecho a todo. Yo siempre he sido muy contraria a eso, porque siempre creo que no nos tienen que transmitir esa idea porque es falsa. O sea, no es verdad que todo el mundo pueda hacer todo. Entonces hay que transmitir justo lo contrario. Es decir, tienes que ver, como tú antes muy bien decías, en qué vales para ser el mejor en lo que valgas. Pero no transmitir la idea de no te preocupes, hijo mío, que tú si te esfuerzas llegarás a esto. Pues no. Yo siempre pongo un ejemplo que con un papá que me comentaba que tenía a su hijo con una cosa que quería que llegase. Yo me acuerdo que le dije, digo, mira, usted me ve a mí muy fea. Y me dice, ¿eso qué tiene que ver? Digo, usted no me ve muy fea, ¿no? Digo, no me ve muy baja. Es que no entiendo a qué quieres ir a parar. Digo, pues mire, si mi madre me hubiera presentado a Miss Zaragoza, pues resulta que yo no hubiera pasado, porque ni tengo la medida, ni soy tan guapa, ni... Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no me enfado con mi madre porque no me presentase a Miss Zaragoza. Estoy muy contenta de que no me presentase ni a Miss Zaragoza, ni a Miss España, ni a nada, porque mi madre me llevó a otras cosas. Entonces, yo creo que eso es importante. ¿Que tenía derecho a llevarme? Claro que sí, pero ¿para qué? Es decir, mi madre sabía ya y me quería mucho como yo era. Entonces, eso es importante también. No todos podemos llegar a todo y lo que tenemos que hacer es, en lo que hagamos, hacerlo lo mejor posible. Ahí entra también mucho labor de orientación, que los padres se dejen asesorar, que los alumnos también se dejen asesorar y yo creo que también que evitemos eso, el que la educación tenga que buscar clientes en el mal sentido de la palabra, que es lo que está pasando también, porque hay una proliferación de centros y entonces una proliferación que hace que vayan, que haya todo el mundo quiera ir y entonces el problema es que muchas veces los alumnos están yendo, desgraciadamente, a lo más fácil y eso sí que es un problema muy serio. La calidad no está vendiendo.
Es decir, que muchas veces te encuentras con que la calidad vende relativamente, porque todos estamos viendo en Zaragoza cerrarse tiendas de nombre de una calidad extrema y que se cierran con mucha tristeza y sin embargo, en cuanto se va a esa tienda, lo que te llega es una cadena de estas de ropa muy mala, de no sé qué. Sabemos todos el tipo de tienda que cae. Pues es que en educación está pasando lo mismo, es decir, hay tal proliferación y mucha facilitación también, que al final el alumno dice, oye, ¿dónde es más fácil? Aquí. Pues lo saco aquí. Y lo saco aquí porque voy a tener el mismo título que aquí. Y eso es un problema. Porque lo que tenemos que intentar es que si alguien saca un título, sea porque de verdad se ha merecido ese título. Y si no se ha merecido ese título, que saque otro. Que saque otro inferior y que lo valore, que lo disfrute. Y eso al final crea una sociedad más sana. Porque si todos queremos llegar hasta aquí y luego nos van achatando, todos nos sentimos mal. Lo mismo que ha pasado con la música, que al no llegar a tener el título de música la gente se enfada. En la universidad también está pasando eso. Es decir, si llegas a la universidad y no lo acabas, pues es que se enfadan hacia la universidad. No, oiga, igual usted se tenía que haber quedado Es peor. antes. Ahora todos quieren ser físicos teóricos. ¿No lo sabían? Con la serie del Big Bang Theory. Tenía muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo. Verónica es muy educada y no me está llamando la atención, pero sé que andamos con el tiempo y como sí que quiero que el público pueda hacer alguna pregunta, ¿os parece que pasemos? Sí. Entonces, antes de ello, un aplauso porque se lo han ganado para mucho.